Gracias por seguir con nosotros. Te invito a que te unas a nuestra plataforma, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official, y activando la campanita de notificaciones. Ahí está en el prompter de tus pantallas. Puedes suscribirte ahora mismo si todavía no lo has hecho, para que reciba nuestro contenido. No hay justificación porque hay personas que no estoy recibiendo el programa. Ahí está en pantalla. En streaming, www.dimelotv.com.do. Ahora sí, recibo en exclusiva al doctor José Amaro, un destacado jurista, experto en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho inmobiliario, para abordar un tema que en los últimos días ha estado en el debate nacional, y es lo que tiene que ver con las implicaciones que tiene la construcción de un canal de riego directamente que será conectado al río Masacre en territorio dominicano por parte del vecino país de Haití. Y esto ha puesto sobre el debate todo lo que es el contexto histórico, jurídico de nuestros límites fronterizos. Doy la bienvenida al doctor José Amaro. Buenas noches, hola, ¿cómo está? Muy bien, placer tenerlo aquí. Muchas gracias, un saludo a la audiencia que firmemente está atento con ustedes. Sí, doctor, quiero comenzar preguntándole desde el punto de vista jurídico, usted como un conocedor en materia, ¿cuáles son las implicaciones que tiene tanto para la República Dominicana como para el vecino país de Haití lo que es esta construcción que están haciendo de un canal desde el río Masacre? Mire, hay cosas que algunas veces no se compadecen con lo que es la realidad jurídica, porque desde los tiempos coloniales han existido aquí, por ejemplo, la potencia europea, principalmente Francia y España, que fueron dueños de este país, y uno tuvieron la parte oeste, hicieron distintos tratados que todos buscaban la forma de que se llegaran a acuerdos. Esos fueron tratados desde los tiempos coloniales. Sí. Pero el tratado, por ejemplo, de 1929, cuando estaba Horacio Vázquez, que lo hizo con un presidente... Luis Bordeaux. Luis Bordeaux, Sí. Que se decía que era una persona déspota, pero ellos trataron de hacer... luego se quedó de que había una revisión en 1936, que ya era con el presidente Trujillo. Mire, antes de entrar en ese tipo de detalles de las implicaciones jurídicas, lo único que se parece, que puede igualar, de acuerdo a lo que son los términos jurídicos y el derecho internacional, es a la Carta Magna, a la Constitución, es esos tratados internacionales. Pero ¿qué pasa? Que quiero decir con esto, de los tratados internacionales, que tienen fuerza de ley universal. Pero ¿qué pasa? Que esos tratados, cuando hay una acción de parcialización, de vulnerabilidad, relativo a uno de los países que se encuentran sometidos, por ejemplo, a estos tratados, ejemplo, Haití y República Dominicana. No importa lo que exista, el tratado jurídico. ¿Por qué? Porque son temas que tienen que ver con políticas, inclusive políticas internacionales, que usted se pone a pensar, desde uno de los tratados, Risuí, el tratado de San Miguel, El de Basilea, el de Aranjuez. El de Aranjuez. Esos tratados todos fueron para fines de poner un fin y de mejorar las condiciones, Sí, claro, en términos de lo que era el derecho internacional, y buscando la forma de mejorar esas mismas condiciones de lo que son los tratados, para llevar en parte en lo que es la diplomacia, la paz. Sin embargo, ¿qué se puede decir cuando en este caso que usted ve que hay un tratado vigente desde 1936, que cuando se revisa y sigue igual, sí, que usted ve
¿Qué se nota, distinguido periodista, con esta acción de los haitianos, que siempre han estado por encima de los dominicanos, incluyendo que aquí somos el país que ha sido más condescendiente, que más ha ayudado de forma directa, práctica, a Haití? Sin embargo, ellos no le hacen caso a eso. ¿Por qué? Porque no importa la ley. Hay potencias que usted sabe cuáles son, Canadá, Francia, Estados Unidos, que están desde hace muchos años tratando de hacer una fusión con estos dos países. Mira, se ha dicho que esto, en la manera en cómo ellos lo comenzaron a hacer, atenta contra la soberanía nacional y contra un recurso hídrico que, aunque es compartido por dos países, pero que el artículo 10 de ese mismo tratado de 1929 establece que ninguno de los países puede hacer uso de manera unilateral de ninguno de los recursos hídricos, o sea que tienen que estar de acuerdo. ¿Qué piensa usted sobre este planteamiento? ¿Atenta o no contra la soberanía nacional? Totalmente, eso es algo que, claro, atenta, pero cuando usted ve que hay una actitud, hay una reacción ante una situación como esta, que debería ponérsele un stop de una forma radical y acordarle a esa persona, a ese país, que tiene que estar con una limitación y llevándose de los reglamentos y de las leyes de esos tratados, que un tratado, ya yo sé, y usted lo sabe, un tratado diplomático internacional, eso tiene un valor jurídico que usted no se imagina. Sí, claro. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay potencias? Porque ¿a qué usted cree que se debe que ellos siguen insistiendo y diciendo que van a seguir y siguen poniendo la pared? ¿Y qué han hecho? Estoy hablando de que tenemos que poner un paro, tenemos que poner un stop. Déjeme decirle algo, un paréntesis. Hay un artículo 210 que lo hizo un presidente, el primer presidente republicano de este país, Pedro Santana. Lo hizo a su medida. Eso era como un congreso, el artículo 210. Desde ahí, 1844, Vargas Vila, se ha visto que los presidentes son dioses, porque le dan la potestad, inclusive los mismos congresos se lo dan. ¿Qué yo quiero decir con esto? Desde esos tiempos, por ejemplo, en nuestro país, y la isla completa, la República de Haití, que somos hermanos, hablando en términos de lo que es lo espiritual, porque en otra cuestión de cultura no nos parecemos en nada. Pero ellos tienen el vudú, doctor. Ellos tienen el vudú y tienen su brujería. Nosotros tenemos a Dios. Pero Dios, Padre y libertad. ¿quién puede con Dios? Nadie. Inclusive está demostrado que no le vale la brujería ni que nada, porque mire cómo está ese país devastado. Que hay mucha gente, historiadores, grandes sabios científicos, que dicen que eso no es un país. Ahí no hay Estado, ahí no hay nada. Y no es que uno quiera, porque nosotros tenemos una naturaleza de gente humilde y bueno. No, claro. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros decir? Tienen una cultura que en ningún lado lo quieren. Es feo que uno lo diga. Ellos lo pueden hacer y lo dicen, lo promueven y son así, naturalmente. En otros países no lo quieren, lo sacan sin ningún tipo de acciones jurídicas. Lo sacan por su cultura. Entonces nosotros nos estamos tragando eso y también tenemos que permitirle que ellos hagan eso. ¿Por qué? Porque tienen un apoyo en términos internacional, que ahí sí quiero decirle a usted algo, ni hablar de ninguna implicación jurídica. Eso no hay que hablarlo. Se lo digo de verdad. Sí digo que los responsables de lo que es la seguridad de nuestra soberanía tienen que pensar lo que es la historia. Tienen que saber lo que pasó cuando Trujillo. A los que promueven y a los que hacen cosas con acciones ilegales e incorrectas. Por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución habla del tratado fronterizo entre Haití y República Dominicana.
hay dos artículos que están ahí seguidos. El 10 de la Constitución, que habla que se declara de alta prioridad y de interés por parte del Estado la inversión y el desarrollo social y también la priorización de la seguridad en la zona fronteriza del país. Y el 11, que habla de los límites y de lo estipulado en los tratados fronterizos entre la República Dominicana y Haití. Versa uno de los acápites sobre el uso de los recursos naturales, los recursos hídricos, las carreteras, la carretera internacional específicamente, que es de uso compartido de ambos países. Con esa forma que han tomado de la construcción de ese canal, desde su óptica, ¿están cumpliendo o están violando o incumpliendo ese artículo 11 de la Constitución? No, lo están violando. Lo están violando de forma flagrante. ¿Por qué? Porque, además, usted sabe que ellos violan todo. Los haitianos violan todo. Ahora, en eso, de esas violaciones de esos artículos que usted mencionó, muy claramente, uno se pone y dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Ahí no hay que buscar las consecuencias jurídicas. Porque ¿qué hace uno con consecuencias jurídicas? Dígame, Vargas Vida. Si usted está apaciguando, quienes tienen la potestad, tienen el deber de velar por nuestra soberanía, están siendo, demostrando ante ellos que son vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros, claro, se tiene que ser solidario, se tiene que pensar que somos hermanos. Vivimos y ¿Se está dialogando actualmente, doctor? La comisión mixta bilateral se reactivó. Sí, pero mientras tanto, usted va a un proceso judicial. Se creó una comisión técnica. Sí, todo eso. ¿Qué va a salir de esa comisión técnica? ¿Qué usted cree que va a salir? Bueno, debería salir de ahí lo que usted... Una mesa técnica. Lo que usted espera y lo que esperamos todos, que haya un arreglo. Ahora, yo no estoy esperando eso. Porque cuando usted hace un proceso jurídico, usted inicia una demanda. Todo lo que haya para accionar se aplaca, se para automáticamente. Desde que hay una demanda, de que me cortaron la luz, esto, me pusieron una multa, y hay una demanda. Mientras tanto, usted se queda sin pagar. Todo está paralizado hasta que no haya una sentencia irrevocablemente ya juzgada. Entonces, cuando hay un conflicto de intereses a nivel internacional, ¿qué pasa con eso? Que todo queda paralizado. O sea, debieron paralizar la construcción de ese canal hasta tanto se dirime ese conflicto. Entonces, ¿por qué yo le estoy hablando así en esos términos más prácticos que jurídicos? Porque en vez de parar ellos siguen. ¿Qué están haciendo? Provocando. Entonces, ¿qué estamos demostrando nosotros? Periodista acucioso, Vargas Vida, que usted sabe demasiado. ¿Qué estamos demostrando nosotros aquí? Como dice un amigo mío, que yo conozco y que lo tengo al frente. Un hombre que tiene dos brazos. Dos cocos. Dos cocos. Esa persona, que ni lo voy a mencionar, él habla de una forma responsable. ¿Cómo usted cree que yo voy a llamar a una actitud apática en términos superlativos de las autoridades? Relativo a que si ellos siguen construyendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Díganme, ¿qué es lo que hay que hacer? No, decirle de una forma enfática y de una forma directa, decente, pero recta. No, espérese un momento, esto hay que, hasta que la comisión técnica que está designada, establecida, no tome una decisión con sus arreglos, con lo que sea, hay que paralizar. Pero en ese mismo contexto, ya usted ha planteado de que ellos deberían paralizar esta construcción, pero no lo han hecho, a pesar de que están el diálogo, están las conversaciones. Pero hay quienes plantean de que en caso de que ese conflicto, ese diferéndum, no logre resolverse aquí por la mediación de las autoridades de ambos países, se tendría que acudir a instancias internacionales, como a un arbitraje internacional. ¿Usted cree que esa va a ser la salida de este conflicto, de este proceso? Mire, si no se resuelve aquí. Eso sería pero
Bueno, yo sé que usted es un hombre... Y si la República Dominicana saldría gananciosa en este proceso. Claro que va a salir, claro que sí, porque ellos violaron. Y ya cuando usted viola un tratado hay un defecto. Y ya por ese defecto el caso es punible. Totalmente. Entonces, pero ven acá. Usted, por ejemplo, que es un hombre demasiado sabio y que hace un momentito... Aprendiendo de usted, doctor. No, de mí no se aprende nada que no cada sea. día más. Pero usted es un hombre que sabe, hablábamos hace un momentito, antes de entrar aquí, de que los tratados, por ejemplo, que deben tener una fuerza de ley, que yo le dije a usted, eso es lo único que se parece a una constitución, porque la ley, los reglamentos, todo está por debajo de lo que es la Carta Magna, la Constitución. Sin embargo, el nivel que tiene un tratado, pero ellos no le hacen caso. Ahora, relativo a esa pregunta que usted me hace, déjeme decirle algo. ¿Usted se cree que si una autoridad competente aquí, sabiendo que está violándose el tratado y que están violándolo el precepto jurídico y la ley, los haitianos, lo llama y le dice, mira, una autoridad competente? ¿Quién? El secretario, el ministro de las Fuerzas Armadas. Nada más tiene que llamarlo y decirle, mira, mientras tanto paralíceme esto, con firmeza. Ahora usted venir y que con historia y con esto, no, así no es. Y le decía el ejemplo de que ya usted sabe lo que se dice hasta de Horacio Vázquez, que fue el que hizo el tratado. Horacio Vázquez, pero Pedro Santana, que fue un negador de lo que era nuestra soberanía, porque quiso anexar a España, quiso vender nuestro país. Pero todo el que le pasa eso, ahí viene la historia. Y nuestra patria hay que representarla con altura y con dignidad. Mira, el tiempo se nos acaba ya, doctor. Finalmente, en otro ámbito, el sistema de justicia, ¿cómo ve que marcha? Bueno, el sistema de justicia. El Ministerio Público, Poder Judicial, todo el tinglado judicial. Bueno, yo no quiero, como que no quisiera como hablar mucho de eso, pues no quisiera decepcionarme. Pero veo que el Ministerio Público va bien. El Ministerio Público va bien. Ahora, yo le digo a mi amigo, que lo aprecio, y hay un lazo, una vinculación por una cuestión que ahora no lo voy a mencionar. La justicia es totalmente independiente al Ministerio Público. Y yo le digo, de forma responsable, ¿A quién, doctor? al presidente Luis Abinader. Y lo digo con humildad, pero con responsabilidad y con un interés de que él se lleve y que alguien, si él no ve o no tiene la oportunidad por tanto trabajo, él tiene que buscar la forma de tener una justicia independiente que en el futuro no le pueda hacer daño a él. Porque él sabe de dónde proviene la justicia, el que representa nuestra justicia. Él sabe de dónde proviene. El presidente de la Suprema Corte de Corte Justicia, de ¿usted se Justicia. refiere? Sí, señor. Entonces, hay méritos de más para fines de interpelarlo. Y destituirlo. Y ¿Usted está de acuerdo que se destituya al presidente de la Suprema Corte? Totalmente. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Las puertas están abiertas siempre aquí en Dímelo Noticias. Muchas gracias. Como siempre, exponiendo esos puntos de vista jurídicos. Muchas gracias. Bastante claros, bastante certeros. Muy amable. El doctor José Amaro ha estado con nosotros, destacado jurista, abordando lo que es la problemática fronteriza desde el punto de vista jurídico, los tratados y todo lo concerniente al sistema de justicia.